Bienvenidos a este programa de la Iglesia Vida Plena Internacional. Quien te habla, tu pastor, amigo y consejero Carlos Villegas. El tema del día de hoy es la religiosidad. Y para ello quiero comenzar compartiéndoles un texto poderosísimo en Colosenses capítulo 2 versículos 13 al 23 que dice de la manera siguiente: y a ustedes, estando muertos en pecados, en la incircuncisión de su carne, les dio vida juntamente con él, perdonándonos todos nuestros pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Por tanto, nadie les juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie les prive del premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza o agarrándose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pues, si ustedes han muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como que si viviesen en el mundo se someten a preceptos, normas tales como no manejes, no gustes, ni aun toques, en conformidad a, escuche, mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. ¿Qué es la religiosidad? En su sentido más peyorativo, es el conjunto de doctrinas de los hombres, dogmas y filosofías que pretenden ser la norma inequívoca para alcanzar a Dios. Es importante comprender dónde nace la religiosidad, porque ya en el principio, cuando Caín y Abel, vemos la religiosidad que surge en el corazón de Caín cuando se despierta envidia contra su hermano Abel y lo asesina. Esto por el tema de los sacrificios que habían sido aceptados por Dios y los que no habían sido vistos con buenos ojos por Dios. Entonces, esto es poderoso porque justamente debemos hablar de la religiosidad desde un ángulo que es muy primitivo. Y esta religiosidad se da durante el tiempo de la promesa, se da dentro de la ley y más allá de la ley, y traspasa la ley y viene a la gracia y se manifiesta entre la gracia, dañando, maltratando, persiguiendo a los hermanos. Una característica sine qua non de la religiosidad es esta: todo religioso cree en su mente, en su corazón, en su vida, él cree que está haciendo algo correcto para Dios. Por ejemplo, vemos el caso del rey Saúl, cómo se ensaña contra los gabaonitas, persiguiéndolos, tratando de dañarlos, haciéndoles cosas nocivas. Pero usted dice, ¿pero por qué? Porque Saúl pensaba que eso que él estaba haciendo era correcto, y lo que no se dio cuenta Saúl es que había sangre inocente en sus manos. Todo religioso va a justificar su acción pensando que lo que hace lo hace por Dios y a favor de Dios, pero no se da cuenta que está asesinando personas. Por eso es que yo he venido diciéndole a las personas, tanto en el programa de radio y ahora lo digo por aquí en televisión, que toda persona que te separa de tus hermanos, que te dice no te juntes con este hermano, que critica a un pastor, que critica a un apóstol, que persigue a la profecía, que hace críticas de lo sobrenatural, toda persona que hace eso no es una religión, es una secta, no es una fe, es una secta, se vuelve una religión más vacía. Yo quiero que usted comprenda profundamente esto que quiero transmitir en esta hora. Una de las características que son muy comunes de la religiosidad es el enseñoreamiento. Ellos se creen dueños de las personas al punto de amenazarlos. Hay personas que de repente dicen, me voy de la iglesia, y salen aquellos actores religiosos y dicen, si te vas a caer en maldición, si te vas a ir mal. Y entonces, como para que la persona no se les vaya de la iglesia, lo que vienen y hablan mal del lugar a donde la persona se está yendo, y automáticamente dicen, no, ten cuidado porque ese sitio está mal, porque te va a pasar algo
algo malo allí, etcétera, etcétera. Yo quiero que usted comprenda que ningún pastor, ningún apóstol, ningún profeta, nadie es dueño de ninguna oveja, de ninguna persona, de ningún hijo de Dios. Dios es el dueño de las almas. Él claramente lo dice: mías son las almas, mío es el mundo. Ahora, otra de las cosas que tiene una característica muy predominante de la religiosidad es justamente el sectarismo. Este sectarismo se trata de no te juntes con aquel porque no piensa como tú. Los religiosos, cuando ven una persona que no piensan, que no piensa, que no habla, que no se comporta de la manera como ellos fueron enseñados por doctrinas y filosofías y normas de hombre, automáticamente ese religioso se vuelve el juez y verdugo de aquellos que piensan distintos a él, y comienza a emitir toda clase de improperios, toda clase de críticas y de murmuraciones, generando una matriz de opinión, una matriz de opinión propagandística y alienativa que busca socavar la fe de las personas para romper el vínculo que hay entre nosotros por la sangre de Cristo y por el Espíritu Santo. Esto es peligrosísimo, porque automáticamente esto sucedió en la época de Pablo. La gente comenzó a decir: yo soy de Pablos, yo soy de Apolos, yo soy de Pedro, yo soy de Cristo, que a mí me bautizó Pablo, que a mí me bautizó fue Apolo, no, que el bautismo mío es más poderoso que el tuyo. Y la gente comenzó a hacer eso, y Pablo les metió un regaño en el libro de Corintios, en el capítulo 1, versículos 12 y 13. Le mete un regaño diciéndole: ya va. ¿Acaso yo morí por ustedes en la cruz? ¿Acaso ustedes se bautizaron en el nombre de Pablo? Por favor, está dividido Cristo. Pablo comienza a regañar a las personas y a decirle: es religioso que empieces a decir: yo soy de la federación tal, yo soy del pastor tal, porque no es correcto. Nadie es dueño de nadie. Aquí el único dueño es el Señor Jesucristo. Nosotros tenemos coberturas y debemos rendirle respeto, honra a nuestras coberturas, pero eso no quiere decir que nuestra cobertura va a gobernar nuestra vida. Porque si bien es cierto, yo también tengo una cobertura, le debo respeto, le hago caso en lo que me dice, pero Él no se enseñorea de mi vida. En este sentido, usted debe comprender que nadie que te divida de tus hermanos en Cristo Jesús por cómo se visten, por cómo hablan, por cómo andan, por qué comen o por qué dejan de comer, cualquier persona que te divida de los hermanos y te diga: no te juntes con ellos, no andes con ellos, no los trates porque ellos son falsos, cualquier persona que te empieza a hablar de esa perspectiva se volvió una secta y es un religioso, y debes de tener cuidado con esto. Estoy hablando, por supuesto, dentro del ámbito de las iglesias cristianas, ¿ok? Dentro del ámbito de las iglesias cristianas, porque obviamente como cristiano yo no comparto criterios con el Islam, es obvio, pero estamos hablando de que el Islam sí es calificado como una doctrina que es de error y que surge 600 años después del cristianismo. En tal sentido, debo hacer hincapié en que entre nosotros los cristianos no debe haber distinción, que si usa velo, que si usa falda, que si no se congregan los sábados, porque hay facciones que tienen que congregarte los sábados, que si tienes que ponerte una falda, que si tienes que comer esto, que no puedes comer cochino, que tienes que tener ciertas prácticas. Y en el siguiente segmento yo voy a seguir ahondando acerca de la religiosidad, y para que usted pueda identificar un religioso, y voy a hacer una distinción entre lo que es un religioso y una persona espiritual, porque se asume mal, por supuesto, que el religioso es un espiritual, y negativo. El religioso es cualquier cosa menos espiritual. Vámonos, y al regreso venimos con más. Continuamos en este programa de la Iglesia Vida Plena Internacional, y estamos hablando hoy acerca de la religiosidad. Quiero hacer una articulación, una parte muy importante aquí acerca de la religiosidad. Esta característica es insoslayable. Escuche esto. En los lugares donde hay religiosidad, nunca, escúchelo por favor, observe lo que le digo, nunca se va a manifestar lo sobrenatural. Pero en los lugares donde hay religiosidad se critica lo sobrenatural. Y van a ser lugares donde usted puede congregarse por años y solo lo que le van a dar es letra.
Pero en los lugares donde no hay religiosidad se manifiesta lo sobrenatural, además de la letra, por supuesto, además de la enseñanza bíblica, pero hay una manifestación de lo sobrenatural. Y es increíble porque el religioso va a hacer crítica, va a hacer bullying, va a hacer mofa, va a hacer de todo, detracción, murmuración, de cualquier cosa, como sea, de lo sobrenatural. Mire, esto no es nuevo. Cuando Jesús sanaba a alguien que no podía caminar, que no podía ver, ahí empezaban los fariseos a hacer críticas. ¿Por qué lo hiciste en sábado? Tú no puedes sanar a alguien en los sábados, porque esto es característico de la religiosidad. No se manifiesta en ti lo sobrenatural, pero ¿cómo lo criticas? Yo le voy a dar un consejo. Cuando usted esté en un lugar donde no se manifieste lo sobrenatural y se murmura de otras iglesias, de otros pastores, de otros ministros, yo le voy a dar un consejo de amigo. Prenda la moto y váyase lejos. Dele así como la pata de la moto. ¡Bum! Prenda esa moto y arranque y váyase lejos. Se lo digo de consejo, se lo digo de amigo, de pastor. Porque donde no hay unción no hay poder, y donde no hay poder no está Cristo, porque Cristo es exactamente poder. El evangelio no consiste en palabras, el evangelio consiste en poder de Dios. Por eso dice el apóstol Pablo: yo no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Y usted nunca pierda esto que le estoy diciendo: donde hay religiosidad no hay poder, no hay manifestación de lo sobrenatural. La religiosidad hace murmuración, que es hechicería, y la murmuración te pone en pobreza. Por eso es que tú vas a ver pastores que de repente andan arruinados, ministros, líderes, evangelistas que andan arruinados. Tú dices: caramba, ¿qué pasó aquí? Y yo no estoy hablando de un evangelio de la prosperidad, y no estoy hablando de un evangelio de dinero. Estoy hablando de que cuando usted está sirviéndole al Rey de Reyes y representa el reino de los cielos, el reino de los cielos lo representa usted. Estaríamos en lo mismo decir exactamente que un presidente ande esperrugido, todo feo, porque y digan: bueno, mientras más esperrugido, más presidente es. No, porque ese presidente representa a la nación de Venezuela. Él tiene que andar de punta en blanco y representa a tu país. Así cada hombre de Dios debe representar lo que justamente él lleva en sí mismo, que es el reino de los cielos. Van a hacer críticas. Si te va bien económicamente, te va a hacer crítica a la religiosidad. Si te va mal económicamente, te va a hacer crítica a la religiosidad. Si eres mediocre, te va a hacer crítica. Si eres excelente, te van a hacer crítica. Si tienes un buen matrimonio, te hacen crítica y van a decir: ese matrimonio es ficticio. Si el ministerio crece mucho, te van a decir: eso, ahí debe haber algo raro porque está creciendo. En fin, el religioso va a usar sus redes sociales, va a usar sus influencias, sus estados de WhatsApp, va a utilizar cualquier cosa para inocularte el veneno que tienen en su boca. Una característica de los religiosos es que ellos viven del qué dirán. Yo prefiero mentir ante la sociedad antes de que se enteren del fallo de mi hijo, o de la falla de mi hija, o de mi propio fallo, porque ¿qué dirán? Yo soy un hijo de Dios. Entonces ya no vivo porque soy sincero, porque soy una persona que naturalmente puedo fallar, sino que vivo más por qué dice la gente acerca de mí, qué opinan las personas acerca de mí, y se vuelve un evangelio de papel, un evangelio de fachada, se vuelve un cristianismo de mentira, de máscaras, donde soy una cosa dentro de la iglesia y en la casa soy otra cosa. Y esto es característico de las personas que no han tenido un encuentro con lo sobrenatural. Hoy les choco el carro de frente. Uno de mis eslogans más fuertes contra la religiosidad es chocándole el carro a la religiosidad. ¿Sabe por qué le chocamos el carro? Porque ya se les acabó el tiempo a los religiosos que critican lo sobrenatural, que critican la libertad en Cristo y que han querido hacer de este evangelio ropa, comida, bebida, que tienes que congregarte un sábado, que tienes que celebrar la Pascua, que tú tienes que volver a las prácticas judías de lavarte las manos, celebración de lunas nuevas, celebración de yo no sé qué cosa, juicios. La religiosidad nos llevó a que dentro de nuestras propias iglesias hubiese la distinción, separación, la clasificación de personas, haciéndolos sentir mal. Por ejemplo, en la administración de la cena del Señor, como dentro de las iglesias el que no está bautizado no puede tomar la cena del Señor y el que está bautizado sí, cuando la Biblia no registra la norma. Entonces empieza dentro de nuestras iglesias unos a sentirse más que los demás porque yo sí estoy bautizado y tú no, y volvemos
volvemos a lo mismo que pasó con Pablo. Vemos entonces nuestros niños en las iglesias, las mujeres, vemos la religiosidad, cómo ataca el ministerio de la mujer cuando la mujer es llamada a un pastorado, a un apostolado, a la profecía, y vemos cómo se señala una mujer evangelista, cómo el machismo religioso acusa a las mujeres dentro de nuestras iglesias. Y hoy yo desde aquí, desde esta televisión, acuso a los religiosos y les digo que aunque usted piensa que está haciendo lo correcto, aunque usted cree que está haciendo lo correcto, hay sangre en sus manos y esa sangre va a ser demandada hoy, pasado mañana o en el mes que viene, pero usted va a pagar por lo que está haciendo. Saúl, creyendo que hacía lo bueno persiguiendo a los gabaonitas, terminó pagando. No solamente pagó Saúl, pagaron los hijos de Saúl. Quiero decirles en esta hora, la religiosidad destruye la revelación de Dios. La religiosidad silencia la voz profética en Venezuela y en el mundo. La religiosidad condena lo incondenable. Y usted dirá, pastor, ¿qué es lo incondenable? Las personas que hemos muerto en Cristo Jesús. Usted no puede condenar a un muerto. Y la Biblia dice claramente que usted y yo morimos en Cristo Jesús. Por lo cual, el acta de los decretos, tuya y mía, que nos era contraria, quedó enclavada en la cruz. Con su sangre no hay nadie que te pueda acusar. Ahora los religiosos te saludan, sonríen, pero por dentro se carcomen y te odian. Les voy a hablar algo de la religiosidad muy duro. Los frutos del religioso son falsos. Y cuando digo los frutos me refiero al fruto del Espíritu Santo. A ese fruto que habla de amor, paz, benignidad, gozo, bondad, mansedumbre, templanza. Eso que dice la Biblia. Eso usted lo va a ver en un religioso como una fachada. Pero cuando se le presenta una situación difícil, se va a dar cuenta que esos frutos solamente tienen la cáscara. Pero por dentro están podridos. En el siguiente segmento voy a hablar más acerca de la religiosidad. Y les voy a dar un consejo. Algo que dijo Pablo. Esto se lo va a disfrutar. Vámonos. Continuamos en este programa de la Iglesia Vida Plena Internacional y hoy estamos hablando acerca de la religiosidad. Decía en el segmento anterior que un religioso destruye la vida de las personas. Pero ¿cómo la destruye? Le voy a explicar por qué. Porque el religioso pone por encima de la misericordia el dogma. Se los explico. Si usted fornica o adultera en una de estas iglesias, a usted lo van a sancionar, lo van a destruir, inclusive lo van a exponer públicamente. Pero yo no vi eso en Jesús. Por eso es que el religioso destruye vidas, roba la felicidad, quita la alegría. El religioso tiene un producto químico que corta el óleo de gozo que Dios ha puesto en nuestras vidas, te quita la paz. Tiene un producto químico que corroe el manto de alegría del que habla el profeta Isaías hablando del ministerio de Cristo cuando dijo, y voy a poner manto de alegría sobre ustedes. ¿Sabe? La religiosidad te quita la alegría, te hace ser un perfecto amargado. Es increíble, pero el religioso no es feliz. El religioso todo lo cuestiona. Para el religioso todo es pecado. Para el religioso todo es digno de señalar. Para el religioso vale más una sanción eclesiástica que la restauración espiritual y salvación y preservación del alma de una persona. Lo digo de frente. Ustedes, creyendo que defienden a Dios, coactan, dañan y destruyen la obra de Dios. Y van a pagar por eso. Porque Dios mismo, al que ustedes pretenden defender que no necesita ser defendido, les va a cobrar esta cuenta. Les voy a decir algo. La religiosidad asesina y asesina y asesina nuevos creyentes. Asesina creyentes de años y nuevos creyentes. Usted dirá, ¿pero cómo, pastor?
cuando los vincula a efectos doctrinales que no tienen efectos salvíficos. Y las personas viven cumpliendo. Yo recuerdo, conocí unas personas que hasta en la sala de su casa colocaban unas carpas para celebrar la fiesta de los tabernáculos, porque si no era pecado. Personas que en el momento de que venía la época de la Pascua sacrificaban, hacían un cordero tal cual como se hacía en la antigüedad. Volviendo a las prácticas del judaísmo, les voy a dar un consejo y una enseñanza. Todo cristiano que recibió el Espíritu Santo por la fe, que comienza a practicar, valga la expresión, las prácticas del judaísmo, se cae de la gracia y pierde el efecto benéfico de la gracia de Jesucristo. Señores, la religiosidad tiene característica de darle duro trato al cuerpo. Hablan de un evangelio de pobreza y de miseria, que mientras tú más dañado, más golpeado, mientras más miserable estás, es porque Dios está contigo. Y resulta que eso no es así. Eso se llama el evangelio de la pobreza. Y eso surgió dentro del catolicismo aproximadamente a partir del año 800 después de Cristo. En la era del oscurantismo católico surgió una versión de evangelio miserable, pobre y con corriente estoica griega. Eso no corresponde al evangelio. Yo quiero que ustedes sepan que los religiosos van a perseguir el apostolado y van a hablar mal de los apóstoles y van a hablar mal de los profetas, porque así lo hicieron, ¿saben? Los religiosos de la época de Jesús y los que estaban antes de la época de Jesús asesinaron a todos los profetas. Jeremías lo echaron en una cisterna, lo metieron preso, a Isaías lo persiguieron, a Ezequiel también le hicieron la vida imposible, a Miqueas le hicieron la vida imposible, a Joel le hicieron la vida imposible, a Zacarías le hicieron la vida imposible, a Ageo lo persiguieron, a todos los profetas. Esto no es nuevo. Por favor, despierte, iglesia. No persiga la profecía. No comparta. Les voy a dar un consejo que dio el apóstol Pablo, ¿verdad? Que se los dije que se los iba a dar. Pablo les dijo a uno de sus discípulos que no se juntara con este tipo de personas. Y usted dirá, pastor, pero usted está diciéndome algo que usted hace un momento dijo que no se debía hacer, que es separarnos del cuerpo de Cristo. Y yo le estoy diciendo, tenga cuidado con las personas que buscan dañar la integridad de sus hermanos en Cristo Jesús. Su relación con ellos, porque los tales llevan veneno debajo de la lengua. Tienen veneno en la boca porque son una generación de víboras. A mí me gusta mucho esta expresión cuando Jesús se para allí frente a todo el mundo. Estaban ese poco de fariseos ahí, tú sabes, figurando para la foto en el Facebook y en el Instagram. Y entonces estaban ahí, no, ¿qué tal? Que somos amigos de Jesús, gente, que nos van a firmar aquí. Y de repente Jesús se para y le dice generación de... ¿Sabes quién también le dice generación de víboras? Se lo dice Juan el Bautista, generación de víboras. Esa expresión generación de víboras nos hace saber algo, que los religiosos primero tienen veneno y segundo que son una generación. Es decir, los papás de ellos fueron religiosos, los abuelos fueron religiosos, los abuelos para atrás, todos fueron religiosos. Y que eso viene desde Caín. Es una generación. Rompa con la generación de los religiosos, porque estos son generaciones de víbora. Asesinan espiritualmente a los creyentes, tienen veneno en la boca, creen que solo ellos y dentro de sus cuatro paredes creen que ellos lo que dicen adentro es verdad. Y recuerde, cuando una iglesia, un lugar que se llama iglesia, que te diga que lo que se habla dentro de esa pared es la única verdad y lo que está afuera no es, recuerda, no estás en una iglesia, no estás en una religión, estás en una secta que te está llevando a hacer cosas incorrectas. Los religiosos te van a separar de tu mamá, te van a separar de tus hermanos, te van a separar de tus amigos, te van a decir que no te juntes, que no vayas a las reuniones de tu familia. Los religiosos te van a apartar de tu familia y tu familia te lo va a demandar y te van a decir, después de que tú eres cristiano, ya no compartes con uno, ya no lo saludas a uno, ahora te la crees y yo no sé qué. Cuando un familiar tuyo que no conoce a Cristo te diga eso, prende las alarmas. Que ya te inocularon el veneno de la religiosidad. La religiosidad enreda a los creyentes antes de libertarlos. Los enreda a tal punto en cuestiones ilógicas, en problemas, en asuntos transaccionales eclesiásticos. Los enreda, pero nunca los liberta. Por eso,
Dios está reformando a la iglesia cristiana en la segunda reforma del evangelio más grande de toda la historia. Vamos a completar el trabajo que Lutero, Calvino y todos ellos hicieron. Y vamos a llevar el verdadero evangelio de Jesucristo, un evangelio de amor, de paz, de unidad, entre aquellos que hemos decidido creer por la fe en nuestro único Señor Jesucristo, en nuestro único Dios Padre Jehová, en nuestro único Espíritu Santo que nos hace hermanos y nos hace iglesia, el Espíritu Santo de Dios que está en nosotros. Somos un cuerpo lavados con una misma sangre y que tenemos un mismo espíritu y que definitivamente creemos en un solo Dios, nuestro Señor Jesucristo. En Él andamos y en sus principios bíblicos nos apoyamos, siendo Cristo nuestra principal piedra del ángulo y el ancla de nuestra fe, donde basamos nuestras creencias para salvación y preservación del alma. Habiendo dicho esto, no me queda más nada que despedirme de todos ustedes. No sin antes recordarles que pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales, que si usted desea ofrendar, diezmar, que si desea hacer una donación a nuestro ministerio, lo puede hacer en estos números de cuenta que aparecen en pantalla. Además de esto, si usted requiere atención, si va a salir huyendo de uno de estos lugares religiosos, también esta es su casa de oración, su casa de refugio. Puede venir a nuestra iglesia cuando quiera, porque aquí lo vamos a esperar con los brazos abiertos para bendecir su vida, para que tengas un encuentro con lo sobrenatural y para que entres a una dimensión de bendición impresionante donde seas bendecido tú, tu casa, tu familia y hasta el perro. Todo lo que se relacione contigo va a entrar en bendición, porque ese es el propósito de Dios. Dios te bendiga. Chao.